Hay momentos en los que una persona famosa dice algo en voz alta que todos ya sabíamos y de alguna manera eso lo hace más incómodo que si no lo hubiera dicho. Emilia Clarke, en una entrevista reciente con la revista Variety, habló sobre sus proyectos dentro de las grandes franquicias de Hollywood. Lo hizo con humor, con lo que el medio describió como una voz de caricatura, y dijo literalmente esto sobre Secret Invasion. Creo que a nadie le gustó esa serie, chicos. Lo siento. Luego continuó sobre Solo, a Star Wars Story. Dijo simplemente, no les gustó. Y sobre Terminator Genesis, fue incluso más directa. Eso nunca debería haber pasado. 3 franquicias, 3 proyectos en los que participó después de convertirse en una de las actrices más reconocidas del planeta gracias a Juego de Tronos. 3 fracasos distintos en distintos estudios, con distintos directores, con distintos contextos. Y una sola actriz pidiendo disculpas por todos ellos. Eso en sí mismo ya dice algo. Pero la pregunta es, ¿qué exactamente? ¿Fue ella la responsable? ¿Fue el sistema? ¿O hay algo más complejo pasando aquí que vale la pena atender? Antes de entrar a los fracasos, hay que entender el contexto desde que el que partió Emilia Clarke. Ella interpretó a Daenerys Targaryen durante 8 temporadas en una de las series más vistas en la historia de la televisión. Durante los primeros 6 años, su personaje fue uno de los más queridos y respetados del drama moderno. Su trabajo fue nominado múltiples veces al Emmy. Era, objetivamente, una de las actrices más cotizadas del mundo. Con ese respaldo, entró a las 3 franquicias más grandes del cine y la televisión, y en los 3 casos, la experiencia fue problemática. Empecemos por la que ella misma calificó como la que nunca debería haber pasado. Terminator Genesis fue producida por Paramount Pictures y Skydance Productions con un presupuesto de más de 150 millones de dólares. En el mercado norteamericano abrió con apenas 44 millones de dólares en sus primeros 5 días, siendo uno de los peores desempeños de fin de semana del 4 de julio en años. Globalmente recaudó alrededor de 440 millones de dólares, pero eso fue en gran parte gracias al mercado chino, que en esa época consumía prácticamente cualquier cosa con el nombre de Terminator. Su puntuación en Rotten Tomatoes fue de 26% entre los críticos. Clarke interpretó a Sarah Connor, un rol que Linda Hamilton había definido de forma icónica, pero el problema no era solo ella. En una entrevista con Vanity Fair de 2018, Clarke describió con detalle lo que vivió en esa producción. Dijo que el director Alan Taylor, quien había trabajado en episodios de Juego de Tronos, llegó al set de Terminator, siendo una persona completamente diferente, consumido y destruido por la producción, y que nadie en el equipo la estaba pasando bien. De hecho, contó con un detalle que lo dice todo. El equipo de rodaje de Los Cuatro Fantásticos que se filmaba en una locación cercana también era un caos total. Estaba usando chaquetas que decían, al menos no somos el equipo de Terminator. Eso no es un fracaso artístico, es un proyecto que estaba roto desde adentro. 3 años después, Clarke llegó a la galaxia muy lejana como Qi'ra, la exnovia misteriosa y moralmente ambigua de Han Solo. El problema de Solo no empezó con el estreno, empezó durante el rodaje, cuando los productores originales Phil Lord y Christopher Miller fueron despedidos a mitad de producción por Lucasfilm, con más del 80% de la película ya filmada, y fueron reemplazados por Ron Howard. Eso es en un nivel de intervención que prácticamente garantiza incoherencia narrativa. Solo abrió con 84.7 millones de dólares en 3 días durante el fin de semana del Memorial Day, la fecha más competitiva del año en taquilla estadounidense. Eso fue significativamente menos de lo proyectado. En su segundo fin de semana cayó un 65%, una de las caídas más pronunciadas para una película de Star Wars en la era Disney. El fandom ya venía dividido por El Último Jedi, que se había estrenado solo 6 meses antes. Muchos fans organizaron incluso boicots activos. El contexto era tóxico para cualquier película de Star Wars en ese momento. Clarke interpretó bien a Qi'ra. Su personaje era, de hecho, uno de los más interesantes de la película, pero nadie fue a verla. Este es el caso más reciente y en muchos sentidos el más documentado. Secret Invasion fue la primera serie del MCU en ser calificada como Rotten o podrida por los críticos de Rotten Tomatoes, con una puntuación del 57% de la crítica. El episodio final recibió un 11%, el peor puntaje episódico en la historia del MCU en Disney Plus. Para que quede claro, episodios de Iron Fist y de Inhumanos, que son considerados lo peor que se ha producido en Marvel Television, tienen mejores puntajes individuales que el final de Secret Invasion. El presupuesto fue de 212 millones de dólares para 6 episodios, con Samuel L. Jackson, Olivia Colman, Ben Mendelsohn,
Kingsley Ben-Adir y Emilia Clarke. Y aún así, el resultado fue una historia fragmentada, con personajes desaprovechados y una resolución que dejó más preguntas abiertas que respuestas satisfactorias. Pero lo más relevante no es lo que pasó en pantalla, es lo que pasó detrás de cámara. En octubre de 2023, The Hollywood Reporter publicó una investigación detallada sobre la producción de Secret Invasion. Lo que reveló fue esto. El escritor original, Cale Bradstreet, conocido por su trabajo en Mr. Robot, una serie que ganó el Globo de Oro, el premio Peabody y fue nominada al Emmy, fue despedido por Marvel después de trabajar durante un año en los guiones. La razón fue que el estudio había decidido tomar una dirección diferente. Sin más detalles. Entraron nuevos escritores, entraron nuevos directores, y en el verano de 2022, durante la preproducción en Londres, la situación entre los equipos creativos se deterioró tanto que, según una fuente interna citada en el reportaje, fueron semanas de personas que no se llevaban bien y estalló. Marvel tuvo que enviar a un ejecutivo senior, Jonathan Schwartz, miembro de su comité creativo interno, a Londres para apagar el incendio. El motivo explícito fue que si la producción se retrasaba más, perdería actores clave por conflictos de agenda. Y hay algo más. Cuando se estrenó el primer episodio, una de las primeras críticas que recibió la serie fue su secuencia de títulos de apertura que había sido generada por inteligencia artificial. Marvel lo confirmó. En plena discusión pública sobre el uso de IA en las artes visuales, el estudio usó IA para los créditos de apertura de su serie más cara de ese año. Eso solo, sin nada más, ya fue un escándalo. Ahora bien, en todo este desastre, ¿dónde está Emilia Clarke? En el set, haciendo su trabajo, sin control sobre el guión, sin control sobre la dirección, sin control sobre las decisiones ejecutivas, interpretando a un personaje que en el episodio 3 es asesinado y que en el episodio final termina siendo aparentemente el ser más poderoso del MCU, en una secuencia que muchos espectadores describieron como apresurada y sin peso emocional real. Entonces llegamos a la pregunta central de este video: ¿cuándo el fracaso de una película o serie es culpa del actor y cuándo es culpa del director del estudio? Esta es una pregunta que vale la pena hacerse en serio, porque el fandom tiende a cargar la responsabilidad sobre la persona más visible, el actor protagónico. Pero hay una distinción fundamental que a menudo se ignora. Un actor controla su actuación, no controla el guión, la edición, la música, la dirección de arte, ni las decisiones ejecutivas del estudio. Vamos a separar los casos. ¿Hay casos en los que sí es culpa del actor? Sí. Cuando un intérprete llega al set sin preparación, sabotea el proceso creativo, tiene comportamientos que destruyen la dinámica del equipo, o entregan una actuación tan fuera de tono que arruina escenas que de otro modo funcionarían. Ejemplos concretos existen. Hay producciones documentadas donde actores exigieron cambios en el guión que lo dañaron, o donde su comportamiento provocó salidas de directores, pero esos casos siempre dejan rastro. Hay reportajes, testimonios, acciones legales. En los 3 proyectos de Emilia Clarke no existe ningún registro de ese tipo de comportamiento, ninguno. ¿Hay casos en los que es claramente culpa del director o del estudio? Absolutamente. Y estos son mucho más frecuentes de lo que el público reconoce. Terminator Genesis es un ejemplo perfecto. El director fue consumido por una producción que claramente no tenía un liderazgo creativo estable. El guión intentaba hacer algo conceptualmente complicado, reescribir la línea de tiempo de la franquicia, y lo hizo de una manera que confundió a los fans en lugar de emocionarlos. El estudio siguió adelante a pesar de dar señales claras de que la producción estaba en problemas. Solo a Star Wars Story es quizás el ejemplo más obvio. Despedir a los directores originales con el rodaje casi terminado y reemplazarlos es una decisión del estudio, no del elenco. El resultado fue predecible, una película con identidad fracturada. Clarke no decidió eso. El personaje de Qi'ra fue bien escrito para lo que el guión permitía. El problema fue el contexto más amplio, el agotamiento del fandom de Star Wars y la gestión caótica de Lucasfilms en esa era. Secret Invasion es el caso más claro de todos. Un escritor de calidad comprobada fue despedido. El proceso de producción se desintegró. El estudio tuvo que intervenir directamente y el producto final fue exactamente lo que uno esperaría de ese proceso. Incoherente, apresurado, incapaz de cumplir con su premisa. Entonces, ¿por qué el fandom culpa a los actores? Porque son la cara visible, porque son quienes hacen las entrevistas promocionales donde elogian el proyecto, porque son quienes aparecen en el cartel. Hay un mecanismo psicológico interesante aquí. Cuando una película falla, el público necesita a alguien a quien señalar, y los ejecutivos de un estudio no tienen cara pública. El showrunner que fue despedido no da entrevistas, pero la actriz protagonista sí está ahí, sonriendo en la alfombra roja, diciendo que la serie va a ser increíble, cuando luego resulta que no lo era. Esa sonrisa se convierte retroactivamente en traición. Eso no es justo, pero es comprensible. El caso específico de Emilia Clarke. Lo que dijo Clarke en Variety Times fue una frase clave.
que vale la pena analizar despacio. Entré en franquicias ya existentes, así que cuando no funcionan no es personal. Mi conexión con un proyecto termina cuando dicen fin de rodaje, porque no me corresponde a mí decidir lo que la gente pensará de él. Esto no es una excusa, es una descripción precisa de cómo funciona el trabajo de un actor dentro de una producción de estudio. Un actor que en una franquicia de 150 o 200 millones de dólares no es el autor del producto. Es uno de los elementos dentro de una cadena de decisiones enormemente compleja que incluye ejecutivos de estudio, productores, guionistas, directores, departamentos de marketing, fechas de estreno y análisis de audiencia. Cuando esa cadena funciona bien, tienes The Dark Knight o Andor. Cuando falla en múltiples puntos, tienes Secret Invasion. La diferencia no está en si Emilia Clarke actuó bien o mal, está en si el sistema que la rodeaba funcionó o no. Pero hay una pregunta legítima. ¿Debió haber dicho no? Esta es la crítica más seria que se le puede hacer y vale la pena responderla con honestidad. ¿Podría Emilia Clarke haber rechazado esos proyectos? Técnicamente sí. ¿Tenía señales de que algo podía salir mal? Posiblemente, aunque es mucho más fácil verlo en retrospectiva. Pero también hay que considerar lo siguiente. Cuando te ofrecen un papel en una franquicia de Star Wars o en el MCU, después de que tu serie de televisión terminó, decir que no es una decisión profesional enorme. Estas son las oportunidades más grandes que la industria. Los actores que las rechazan son la excepción, no la norma. Y hay algo más. Cuando empezó el rodaje de Secret Invasion, Cale Bradstreet, uno de los mejores escritores de televisión del momento, estaba a cargo. Era un proyecto con premisa sólida. Las señales de alarma vinieron después, durante una producción que ya tenía a los actores comprometidos. ¿Puedes abandonar una producción de Marvel a mitad de rodaje? No, no de esa manera. Entonces, después de todo esto, después de revisar los hechos, los números, las declaraciones y los documentos, llegamos a un punto que me parece más interesante que la pregunta original. No es... ¿Fue culpa de Emilia Clarke? La respuesta a eso es clara, no de manera significativa. La pregunta más relevante es esta. ¿Por qué seguimos construyendo sistemas de producción en los que el trabajo de actores talentosos, escritores capaces y directores con trayectoria puede ser destruido por decisiones ejecutivas tomadas en salas de reuniones? Secret Invasion costó 212 millones de dólares. Con ese presupuesto, con ese elenco, con la premisa original de un thriller político de espionaje, podría haber sido algo extraordinario. Y en cambio fue, en palabras de su propia protagonista, algo de lo que hay que disculparse. Eso no es un problema de casting, es un problema de estructura. Emilia Clarke se ríe mientras pide disculpas, y eso me parece relevante. No se ríe con ligereza, se ríe como alguien que entendió algo que al principio no veía con claridad, que en el Hollywood de las grandes franquicias, el actor es el rostro de decisiones que no tomó y el primero en recibir el impacto de errores que no cometió. La disculpa es simbólicamente incorrecta, pero humanamente la entiendo. ¿Y tú? ¿Crees que el sistema de las grandes franquicias de Hollywood tiene un problema estructural que ninguna cantidad de talento puede compensar? ¿O hay algo que los actores sí podrían hacer diferente? Deja tu respuesta abajo. Esto es exactamente el tipo de conversación que vale la pena tener. Nos vemos en un próximo video.